Este es un sistema modular para la síntesis sonora. Está hecho en Argentina por Sistemas Modulares Núcleo. De hecho, Santi y Mica, nuestro cuerpo docente, forman parte de Núcleo. Acá hay distintos tipos de generadores y procesadores de señales de audio y de control, y los módulos se pueden interconectar libremente para producir desde señales muy simples hasta cosas extraordinariamente complejas. Es un sistema muy completo de síntesis y muy variado. Yo puedo utilizar como señales de audio generadores oscilantes de ondas aperiódicas, como son los generadores de ruido o los osciladores. Y puedo procesar esas señales por diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, puedo procesar el oscilador por un filtro. Puedo mezclar la señal del oscilador con la señal del ruido en un mixer y tener una mezcla de esos dos componentes. A esa mezcla la puedo procesar por el filtro. Insisto que no tiene que estar entendiéndose lo que yo estoy haciendo, sino que sigan intuitivamente y auditivamente lo que va pasando. Puedo procesar la salida del filtro por ejemplo, un amplificador, con lo cual ya tendría una cadena de síntesis sustractiva tradicional, en donde puedo controlar la amplitud general de la señal, la amplitud independiente de cada una de ellas, el timbre a través del proceso de filtrado, el color del ruido o la frecuencia del oscilador. Y también, que es lo que hace sintetizador al sintetizador, puedo controlar todas estas cosas que yo estaba haciendo manualmente por medios generados dentro del mismo sintetizador. Por ejemplo, puedo agarrar un oscilador de frecuencias bajas y utilizarlo para variar la amplitud de la señal. Y de ese mismo oscilador, con otra forma de onda, controlar la apertura de un filtro. Puedo, con un generador de envolventes, controlar la frecuencia del oscilador. Puedo disparar esa envolvente con otro oscilador. Puedo utilizar esa misma envolvente para controlar el oscilador de baja frecuencia, que a su vez está controlando al filtro y al amplificador. Puedo sacar alguna señal proveniente de otro sintetizador, por ejemplo de este Moog que está acá, y con eso controlar la velocidad de un LFO que controla otro. Entonces yo pasé de un sonido muy simple a una cosa que ya tiene un comportamiento que va más allá de lo que yo puedo hacer, por ejemplo, con mis manos.
Dentro de los posibles sonidos del sintetizador hay sonidos que pueden de alguna manera parecerse conceptualmente a lo que nosotros entendemos como el sonido de un instrumento que tiene un principio y un final y al que nosotros tenemos que articular para que tenga un sentido o una estructura musical. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar un sonido generado por este sintetizador, que es un sintetizador también argentino, hecho por GS Music, el Apollo. Este sonido, por ejemplo, tiene un cierto movimiento que está programado, por ejemplo, el comportamiento del volumen y del brillo en el tiempo. Y puede articularse a partir de lo que yo estoy tocando en este teclado, controlándolo vía MIDI, por ejemplo. Entonces acá tengo una combinación de cosas. Esto está generando el sonido y sus propias señales de control, pero en este caso requiere un tipo de controlador externo, en este caso un teclado MIDI, que es un sistema de codificación digital para órdenes, entre comillas, musicales, y con eso puedo disparar este instrumento. Si yo no tengo un teclado controlador o un sistema MIDI de entrada, no puedo hacer sonar este aparato. No tengo, como hice recién en el núcleo, una forma de que el instrumento active, por ejemplo, sus envolventes en forma interna. Necesito sí o sí ingresarle una señal de control externa. Este sintetizador que tengo acá, el que estoy usando también como teclado controlador, es un sintetizador modular digital que me permite hacer un montón de cosas. Desde configurar, por ejemplo, el sistema de control para el Sinte Apollo que estaba utilizando recién, hasta generar sonidos propios con una serie de módulos que yo puedo ir arrastrando en esta pantalla editora e interconectando en diferentes partes del sistema. Esto, en lugar de tener módulos físicos como tiene el núcleo, son módulos virtuales que se resuelven en un DSP, Digital Signal Processing, el Digital Signal Processor, que está incorporado al instrumento mismo. La computadora solamente funciona como un graficador. Si yo cambio de programa dentro de la memoria del sintetizador, por ejemplo, van a notar que cambia, obviamente, lo que está en la pantalla porque se reconfiguran los módulos. Y así como estos sonidos, por ejemplo, yo los estoy teniendo que tocar o los estoy tocando desde un teclado, puedo también tener sonidos que tengan comportamientos secuenciales. Por ejemplo, hola, tía. Acá, por ejemplo, hay una interacción entre lo que yo toco en el teclado y lo que se programa para que exista a modo secuencial dentro del instrumento. Ese uso secuencial que yo estoy haciendo acá tiene algunos comportamientos aleatorios, pero en general parecía bastante previsible en cuanto a su comportamiento. Acá, por ejemplo, tengo en este sistema modular y semimodular armado también una cosa que se puede generar sin que yo necesariamente tenga que tocar, pero la manera de utilizar los elementos secuenciales y la generación de señales de impulsos no está siendo regular en ningún aspecto. Hay una serie de señales aleatorias que hacen avanzar diferentes tipos de generadores secuenciales o probabilísticos. Hay generadores de escalones de voltaje random que me sirven para modular frecuencias de osciladores, de filtros, ganancias de amplificadores, para generar disparos, etc. Y por ejemplo, lo que se va a escuchar ahora tiene una serie de cuestiones que están vinculadas a la generación de señales dentro de este sistema, pero no tiene ninguna regularidad previsible.
Aquí fui cambiando las características de unas señales hasta hacia el final volverlo algo un poco más previsible a partir de eliminar algunos patrones aleatorios e incorporar algunos patrones que son periódicos. Este tipo de situación, por ejemplo, nos está demostrando tanto con la secuencia que mostré en el sintetizador modular digital como en esto, que esto es más que el diseño de un sonido. Se han podido armar distintas estructuras con las que se puede interactuar, entre comillas, musicalmente, o generar tipos de ambientes o paisajes sonoros que serían imposibles de ser tocados manualmente. También se pueden interconectar los equipos para generar distintos tipos de interacciones, de control, que tienen que ver con, por ejemplo, el sincronismo entre distintas secuencias, patterns y generadores de sonidos. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en una orquesta, tenemos un montón de músicos que de alguna manera están dirigidos por una persona, justamente el director, pero ellos no están sincronizados entre sí, ni siquiera están sincronizados con el secuenciador, todos están siguiendo con el director, todos están siguiendo una secuencia que está en una partitura, pero no necesariamente están mirando siempre la partitura, ni siempre el instrumento, ni siempre el director. Hay una especie de orden orgánico que se da entre el discurso musical de la gente que ha estudiado la obra, las directivas generales del director, pero no hay una sincronía física entre los instrumentos o entre los músicos. Por el contrario, yo ese tipo de cosas sí las puedo hacer con instrumentos electrónicos. Por ejemplo, yo ahora voy a dar play a esta batería electrónica y esta batería electrónica por MIDI va a sincronizar a este secuenciador de bajos y este secuenciador de bajos por MIDI va a pasar la misma señal de batería electrónica a este secuenciador y este secuenciador analógicamente va a controlar por voltaje el avance de este sequencer y de este, y todo eso va a estar regulado por una sola señal de reloj que es provocada por esta batería. Lo que estamos escuchando ahora es este sintetizador de percusión y este otro sintetizador analógico. Ahora vamos a escuchar este sintetizador analógico de bajos, digamos. Vamos a escuchar a este. Que está controlado por este sequencer. Vamos a escuchar a la batería electrónica. Todo este sistema estaba siendo controlada por la misma máquina. Si yo le bajo el tempo, algunos de los instrumentos están, por ejemplo, siendo pasados por procesadores, por pedales que se utilizan, por ejemplo, para guitarras. También en este caso de cosas de fabricación argentina, por ejemplo, este pedal de Sonar FX, este de Cluster, hay otro pedal de Dédalo dando vueltas. Acá está la señal del sintetizador sin procesar y con procesar. Este procesado es un sistema de eco y de reverb. Y acá otra vez estamos utilizando algo que fue diseñado más teniendo en mente, por ejemplo, el procesamiento de una guitarra, pero lo estamos diseñando con señales electrónicas de otro origen, que son los sintetizadores.
Hay montones de tipos de cosas. La computadora obviamente se puede utilizar como sintetizador, como grabador. Lo que estábamos viendo recién en el live es una de las tantas cosas que se pueden hacer dentro de un programa que permite grabación de audio, síntesis sonora, que permite el procesamiento de señales, la edición, que permite también el trabajar con sampleos, con sintetizadores de modelado físico. Hay pequeñísimos dispositivos como por ejemplo este sintetizador de baterías. Hay todo tipo de tamaño, formas, cosas que se parecen a instrumentos normales, cosas que evidentemente no se podrían reconocer como instrumentos si uno no lo explica. Y como les comenté anteriormente, muchas formas de utilizar cosas que no fueron pensadas necesariamente para sus usos artísticos como herramientas de arte. La idea de esta presentación es nuevamente no que entiendan lo que se estuvo explicando, sino que se vayan haciendo una idea entre los textos, las referencias, este tipo de videos, de la vastedad de las cosas vinculadas a la electrónica aplicada, en este caso al sonido. También lo van a ver en la parte de la imagen y la luz, y también obviamente lo han estado viendo en otras materias del cuatrimestre pasado y algunas de las que estén cursando ahora. Pero un poco es dar un panorama general de cuáles son el tipo de herramientas a las que nos seguimos refiriendo en las distintas partes de la materia y en las otras materias de la carrera.